Hay algo que empezó a pasar cuando todo empezó a ir bien y era que entre más tranquila me sentía o entre mejor las cosas estaban en mi relación de pareja, laboralmente, seguía sintiendo ansiedad o inclusive llegué a pensar que tenía aún más ansiedad, como si mi mente estuviera buscando alguna razón o algo para que algo malo pasara e interrumpiera todo eso bueno que estaba pasando. Y entendí algo muy duro que muchas veces no sabemos sostener lo bueno, porque hemos estado creciendo, sobreviviendo en caos, en un mundo de caos interno y no sabemos cómo gestionarlo. Por eso hoy les traje a una invitada muy especial que yo la conocí en uno de los momentos de crisis y de mayor caos, de ansiedad que explotó. No explotó porque ese fuera todo el iceberg completo, ese fue solo la punta. Y que a través de este trabajo que he hecho con ella, empecé a ordenar mi mente y empezaron a ordenarse muchas cosas en mi entorno. Ella es Melissa Home, es psicóloga clínica, trabaja para Celia desde la Universidad de los Andes. Es una mujer demasiado inteligente, espléndida, grandiosa. Es una mujer que te entrega mucho valor en cada una de las sesiones y quiero que la conozcan para que entiendan el punto de vista desde el mundo clínico y psicológico, qué es lo que pasa en el cerebro y por qué nos saboteamos cuando las cosas están yendo bien, porque siempre estamos buscando esa razón para cortar, para bloquear, para fallar o para buscar cómo romper el buen estado en el que vamos. Bienvenido a La Oveja Negra. Este no es un podcast más de motivación con frases bonitas. Aquí vamos a cuestionarlo todo, tus creencias, tus excusas y hasta la idea de quién eres. Y si alguna vez sentiste que no encajabas, voy a mostrar por qué ese es tu mayor poder. Prepárate porque cada semana vas a salir de aquí con algo que te sacuda, te inspire y te dé ganas de comerte el mundo. Soy Sofía Saldarriaga y si eres una oveja negra, este es tu lugar. Entonces, les tengo una invitada muy especial. Ella es psicóloga clínica, sí, psicóloga clínica que tiene como un enfoque de coaching también, que a mí personalmente me sirvió muchísimo, porque yo antes ya había estado en terapia psicológica, psiquiátrica y dejé todo eso a un lado porque sentí que eso realmente no me ayudaba a avanzar. Sentí que el enfoque que tal vez había no me ayudaba a avanzar hasta que llegué al punto de lo que les conté ahorita. Cuando veo que todo en la vida está bien, igual entra un momento de que busco cómo sabotearlo, cómo entro en esos ataques de ansiedad. Y entonces aquí tengo a mi invitada especial. Ella es Melissa Home. ¿Cómo estás, Meli? ¿Cómo estás hoy? Hola Sofi, muy bien, muchas gracias, muy emocionada por estar aquí en este podcast contigo, un poquito nerviosa, nunca había estado en un podcast, pero muy, muy feliz. ¿Tú cómo estás? Me alegra mucho y bueno, vamos a darle con toda ahí. Quiero empezar con la primera pregunta porque me causa mucha curiosidad verlo desde la parte clínica y es, ¿por qué cuando vamos construyendo, cuando vamos avanzando, cuando sentimos que todo va fluyendo, se siente como que algo malo va a pasar? Mm, Eso suena un montón a ansiedad. Sí. Sí. ¿Qué crees tú que hay detrás de ello? mm, Pues en realidad es una pregunta bastante amplia, creo que puede ser ligeramente diferente para cada persona, pero como te cuento, suena muchísimo a ansiedad, ¿no? La ansiedad es una emoción que tenemos por supervivencia, que la intención que tiene en el ser humano es avisarnos de que puede ocurrir un peligro en el futuro y que nos tenemos que preparar para afrontar ese peligro. Y a veces lo que empieza a suceder es que empezamos a como identificar como peligrosas cosas de la vida que en realidad no son peligrosas, ¿no? Y vamos por nuestra vida como creando las cosas que queremos crear, conectándonos con las cosas que son valiosas para nosotros. Pero digamos que muchas veces esas cosas son nuevas o son retos grandes o son tal vez situaciones desconocidas.
y el cerebro las interpreta como peligros, precisamente porque no las conoce. Y empieza a ver como esta como disonancia tal vez de que el cerebro empieza a identificar como peligrosas cosas que no lo son. Em, Ujú. no sé si eso responde la pregunta o si me fui. No, 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 totalmente. Y ahí entonces yo digo, ¿cómo uno hace? Porque tú dices, bueno, está como esta parte del cerebro que está interpretando como que todo esto es peligroso. Entonces, digamos que esto es como algo también neurológico, como que nuestro cerebro se estuvo acostumbrando a todo ese caos, pero cuando ya estamos bien, estamos caminando bien, igual nuestro cerebro lo está interpretando como algo que nos está amenazando. Y entonces ahí, ¿cómo uno puede darse cuenta que uno está entrando en ese mundo de ansiedad por todo el caos que uno ha venido viviendo y cómo uno realmente dice, realmente sí estoy en caos y esto sí es una amenaza? Mm, Claro, esa es una pregunta muy importante. Hay algo que hay que tener en cuenta y es que la emoción no es un dictamen definitivo. Es más como una alarma que se desencadena en el cuerpo para avisarte de que algo puede estar pasando y que tal vez tú vas a tener que responder, ¿no? Pero no significa que sí o sí algo está pasando y que definitivamente tienes que responder. A la emoción siempre le falta como un pedacito de contexto, siempre le falta como un poco de información. Y lo que funciona muchas veces en esos momentos es cuestionar la emoción que estoy sintiendo. Ok, Ujú, estoy sintiendo ansiedad, esto no se está sintiendo bien. ¿Verdaderamente es porque algo peligroso está pasando? O tal vez como que esta es una falsa alarma que me está dando la ansiedad, porque eso pasa un montón. La ansiedad tiene como esta característica de que se siente, por supuesto, horrible y genera como esta sensación de urgencia. Y es facilísimo uno creerle a la ansiedad, como que lo convence a uno de que todo está en llamas, ¿no? Y precisamente como que la clave para diferenciar ahí está en el criterio de uno de decir, bueno, estoy teniendo una emoción, me separo de ella, ¿tiene razón o tal vez le falta información a eso que me está intentando decir? No, pues va un poco por ahí. sí. Y por ejemplo, en ese caso, cuando ponemos como ese tema de cuestionarnos, que es algo mucho de lo que hacemos aquí en la oveja negra, que es cuestionarnos, en ese caso, cuando una mujer está acostumbrada a vivir en caos y que eso lo ha normalizado, tal vez, que siento que a veces como somos tan emocionales, como tenemos una composición hormonal gigante, ¿cómo hacemos para diferenciar? Es, por ejemplo, cuando tenemos que tomar una decisión. Yo me acuerdo que cuando llegué a Melissa, que acá les cuento, yo estaba pasando por ese rompimiento, ese break de la personalidad cuando uno está solo a cuando uno empieza a ser mamá, ¿no? Y tenía pavor y estaba entrando en pánico total de ser mamá en otro país, tenía una ansiedad horrible, trabajando, no sabía cómo lo iba a manejar todo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para que cuando estoy tomando decisiones o cuando estoy atravesando ya un camino que es inminente, que voy a cruzar ese camino, que sí o sí voy a pasar por ese camino? ¿Cómo hago yo para saber que esto es una ansiedad y tengo que levantar la mano y decir, hey, alguien ayúdeme, necesito buscar un profesional para que me ayude a abordar todo esto? O cuando simplemente debe ser una emoción que tal vez solo debo cuestionar y seguir. ¿Tú cómo lo ves desde tu experiencia? Sí, yo creo que la ansiedad en sí sabemos desde la ciencia que no es algo negativo per se. La tenemos los seres humanos porque la necesitamos, porque tiene una utilidad, nos ayuda a prepararnos ante eventuales situaciones de peligro. Es lo que nos ayuda, por ejemplo, a prepararnos para una entrevista de trabajo o lo que nos ayuda para presentar al momento de un examen. Si yo no siento ansiedad del examen, no estudio, no me va bien, pierdo, ¿no? La Ok. materia. Entonces, en sí, la ansiedad no es algo malo ni ninguna emoción. Pues como dentro de la misma idea, ninguna emoción es mala per se. ¿Qué pasa? Hay momentos en los que la emoción empieza a interferir en mi funcionamiento.
deja de cuidarme, deja de, digamos que acercarme a lo que es importante para mí o de conectarme con los vínculos que son valiosos para mí. Y más bien empieza a ser como una piedra en mi zapato que me impide conectarme precisamente con eso que me quiero conectar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo un evento social, ¿no? Por ejemplo, mi boda, ¿no? Y siento ansiedad hacia mi boda, pues completamente normal. Necesito preparar la boda, que salga bien, verme linda, ¿cierto? Ahora, si es una ansiedad tal que dice, yo no me puedo casar, no puedo tener una boda porque no soy capaz de ponerme en esa situación, porque qué tal que salga tan mal y como que me desconecta de ese sueño, ahí ya tal vez es una ansiedad que vale la pena levantar la mano y decir, necesito ayuda porque esto me está impidiendo pues como vivir la vida que quiero vivir. Ok, ok, ok. O sea, es decir, que cuando uno empieza a sentir ese agotamiento físico, como que ya es algo que está más allá de uno, eso se convierte en esa señal emocional que uno debe atender. El agotamiento físico es una señal, no necesariamente es la única señal, pero es una. Definitivamente, pues como sociedad estamos como muy acostumbrados a que la emoción es algo que está súper mal, ¿no? Ujú. ¿Cómo vas a tener ansiedad? ¿Tienes un problema? Si tienes miedo o rabia, ¿qué te pasa? ¿No? Como que está todo mal visto. Y lo que uno suele hacer, porque es la forma en la que lo enseñan, es que uno tiene que reprimir. Uno empieza a reprimir todo y uno no procesa la emoción, ¿no? Y claro, llega un punto en el que ya uno tiene tanto adentro que como que explota un poquito, ya uno no puede sostener más y aparece un cansancio emocional también, ¿no? ¿Cómo se manifiesta ese cansancio? Mucha irritabilidad, dificultad para poner atención, baja motivación, sentir como una sensación de vacío, de que como que la vida deja de tener mucho sentido, ¿no? Y pasa también en síntomas físicos, ¿no? Como la sensación de cansancio, de pesadez. Y sí diría como que están entrelazadas, pero el malestar o el cansancio emocional no solamente se ve desde lo físico. O sea, que no solo es físico, porque, bueno, tú lo dices ahí, no solo es físico y también significa que uno puede seguir haciendo las actividades diarias según, seguir como con todo el ritmo que uno lleva, que si eres mamá, que los hijos, que el trabajo, que la pareja, que el dinero, que absolutamente todo, y estar pasando o estar entrando como en un momento de ansiedad, ¿cierto? Entonces, Total. ahí yo te pregunto, y es qué relación tú puedes encontrar en lo que es una ansiedad crónica y en el estado constante de me falta? Creo que hoy en día vivimos como sociedad sintiendo ese no soy suficiente, me falta, me falta, me falta algo para lograr esto, me falta, o sea, no, no sé si solo son las redes o este mundo como tan tecnológico que nos conecta a una vida tan perfecta que todo el tiempo está haciendo sentir que tú no eres perfecta, que tú no estás completa. Entonces, ¿en qué momento más bien es algo, un tema de ansiedad crónico o es el otro lado de me falta y soy insuficiente? Mm. Sí, creería que son como dos cosas que toca desenredar bastante bien. La primera es que la ansiedad no puede ser crónica porque es una emoción. Y la emoción por naturaleza tiene un inicio y un fin que dura unas horas. Entonces, la ansiedad como emoción no puede ser crónica. Puede suceder varias veces a lo largo de la vida, pero por naturaleza no está permanentemente ni puede estarlo como fisiológicamente en el cuerpo. Lo que sí, de lo que sí podemos hablar es como de un nivel como tal, de un estado de estrés o como de hipervigilancia constante de lo que me falta, de lo que no, de no estoy haciendo lo suficiente, ¿cierto? Y este estado permanente de estrés, sí es algo que puede estar de forma como mucho más crónica que la ansiedad, que sí se puede mantener a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que precisamente como el agotamiento emocional no necesariamente implica agotamiento físico o no necesariamente un colapso en un lado implica un colapso en el otro, pues pasa que yo puedo tener un nivel de estrés altísimo
y al mismo tiempo seguir funcionando porque pues uno en estado de estrés está en modo supervivencia, ¿no? Todo tu sistema está dado para que sigas dándole y trabajando y sacando cosas adelante, porque es lo que tienes que hacer para sobrevivir, ¿no? Y además, eso está supremamente reforzado por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Mm. Entonces, uno en un estado de estrés máximo, haciendo un montón de cosas en modo supervivencia a costa de toda tu salud mental y el mensaje que obtienes a cambio es lo máximo, lo estás haciendo súper bien, continúa, ¿no? Em, entonces, desafortunadamente, es la forma un poco en la que funciona y es uno mantenerse en esos estados de estrés muy altos que aunque te generan malestar, están muy bien vistos socialmente. Entonces, Ujú. es por el que sucede. Y creo que ahora que lo dices, cuando estaba pasando por ese colapso, por los colapsos de ansiedad que he tenido, creo que tiene mucho que ver con ese estado donde me mantenía todo el tiempo bajo guardia, porque mi perfil es del perfil de una mujer que aprendió a madurar pronto, muy pronto y a cargarse mucho y a sobrecargarse. Entonces luego cuando viene, ok, sí, yo ya estoy acostumbrada, he vivido toda mi vida sobrecargándome y haciendo de todo, pero luego ya ahora voy a ser responsable de un ser humano nuevo, es cuando yo dije, wow, no, ahora sí sentí que yo sí necesitaba ayuda. Antes yo decía, pues sí, la terapia y eso, pero no lo veía como algo importante hasta que llegué a las manos adecuadas, ¿cierto? Entonces ahora yo te pregunto, ¿cómo uno puede saber cuando uno está entrando a un buen terreno de terapia? Si, por ejemplo, la primera vez no funciona, porque yo siento que a veces uno se deja llevar mucho de la primera vez con alguien, ¿no? Como que uno dice, es mi primera impresión y esto no me sirvió, entonces ya abandono totalmente este camino y eso no me sirve a mí y eso para mí no es. Sí, te entiendo. Algo que se dice mucho es que buscar psicólogo es como buscar pareja, ¿no? Y el ir a una vez a un psicólogo que no haya funcionado y luego decir esto no es para mí, esto nunca va a funcionar, es como salir una vez con una persona que no sea tu esposo y decir el amor no es para mí, yo nunca voy a tener una relación, esto nunca va a funcionar. Es como un poquito, tal vez, exagerado, ¿no? Lo que pasa con la terapia es que es un vínculo interpersonal como cualquier otro, ¿no? Y un vínculo interpersonal pues tiene que tener ciertas características para que funcione. Como mínimo tenemos que caernos bien, ¿no? Tenemos que pasarla bien hablando juntas, tiene que haber una sensación de seguridad, ¿no? De que podemos tocar temas fáciles o tal vez temas difíciles e independientemente del tema que se toque, tú estás segura, ¿no? Ujú. Y la idea es precisamente encontrar una persona con la que uno haga clic. Y muchas veces vamos a la terapia y vemos el primer psicólogo y no hacemos clic con él porque uno no hace clic con todo el mundo en la primera vez que uno habla con esa persona sobre todo y decimos esto ya no es para mí, ¿no? Y ahí como que radica un poco el error y es en otras circunstancias, en otras áreas, en otros vínculos, diría, no vuelvo a tomar de esta copa solamente porque en una hora de conocer a una persona simplemente no funcionó el vínculo. Tal vez como que vale la pena darse un poquito más de chances. Súper. Y por ejemplo, ahí cuando tú dices cómo se explica todo este tema de darse el chance y cómo uno dice, ok, sí encontré a la especialista o el especialista correcto para mí. Digo, ahí sí me siento y permanezco. Y algo que yo quiero acá sumarle y es la importancia de permanecer. ¿Por qué? Por experiencia propia lo digo que yo inicié mi proceso pues terapéutico. Esto es un espacio de uno, no es como una hora donde uno conecta con uno y con conocerse más a uno, cuando tuve un ataque de ansiedad muy fuerte. Luego, cuando ya me sentí muy bien, pues ya dije, no, pues ya no voy a continuar más porque pues ya superé la etapa de la ansiedad. ¿Y qué pasó después del tiempo? Que cuando volví a tener otro ataque o otra sensación que algo me estaba desbordando, volví, toqué la puerta y dije, hey, sí, otra vez, otra sesión.
ahí qué lección aprendí. Y es, bueno, algo que les digo, quien no aprende la lección está condenado a repetirla. Y ahí la lección que yo aprendí fue, mejor permanezco haciendo mi trabajo interno, mi proceso para seguirme conociendo, porque creo que como seres humanos somos así de infinitos que en cualquier momento estamos cambiando todo el tiempo y estamos desarrollando nuevas cosas y nuevas cosas van apareciendo y más cosas de que teníamos por allá escondiditas aparecen luego reaccionando por algún evento del presente. Entonces siento yo que cuando uno se va conociendo y va manteniendo esa terapia y va haciendo todo eso, se va llenando uno de más herramientas para abordarlo de una mejor forma y no terminar explotando uno, armando un caos en el presente que luego pues se vea en una mala vida, digamos, en cosas que uno tal vez no quiere vivir y en estar pasando en situaciones que son difíciles. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿cómo uno hace para saber que uno encontró al especialista y cómo uno hace, obviamente, para mantenerse trabajando con esa persona que siento yo que a lo largo que uno va avanzando, porque me ha pasado con Melissa que a veces entramos en sesión y no me ha pasado absolutamente nada. Yo digo, todo está bien, o sea, me siento y digo, bueno, todo voy bien y luego empiezo a hablar como con la primer cosita que Melissa me dice, ya empieza mi cerebro a sacar un montón de telarañas que tenía ahí metidas, ¿cierto? Sí, nos pasa varias veces en sesión. Em, y eso es delicioso cuando pasa porque, y pasa porque precisamente hay una muy buena alianza terapéutica, ¿no? Entonces congeniamos muy bien, ya nos tenemos mucha confianza, ya llevamos varias sesiones, nos conocemos. Y digamos como que esa es la primera pista de que uno está con un psicólogo o un especialista adecuado y es que tienes una buena relación con tu terapeuta. Por supuesto, una relación muy profesional, tienen que haber unos límites, ¿no? Pero te sientes cómoda y te sientes en confianza y con seguridad de que puedes hablar lo que sea, ¿no? Ujú. Igual hay otras como green flags de un psicólogo, las voy a como contar rápidamente. Un buen psicólogo es un psicólogo que tiene una estructura, que tiene un objetivo claro de lo que hay que hacer a lo largo del proceso y además en cada una de las sesiones, ¿no? También es un espacio en el que precisamente porque hay una buena relación terapéutica, hay mucha validación o sea, siento mucho que lo que yo siento está bien sentirlo, pero al mismo tiempo hay confrontación. Mi psicólogo no está para decirme que todo lo que hago está bien, también para decirme, yo no estoy tan segura de que esto sea tan saludable como tú crees, ¿no? Y tal vez como que esa posible como danza entre ser confrontado y ser validado, súper importante también. Es una persona que respeta, por supuesto, los límites terapéuticos y es un terapeuta del que tú sales de sesión con algo nuevo, sea una reflexión, sea una habilidad, ¿no? Eh, Súper importantísimo, por supuesto, vital, ¿no? Y creo que es muy importante también un psicólogo, conectándolo con el tema que hablamos de la permanencia en el proceso, que te cuenta de forma clara lo que puedes esperar y lo que no puedes esperar del proceso. Ujú. Muchas personas no se quedan en terapia porque tienen como una concepción errónea de lo que significa, ¿no? Ir a terapia no significa como ir una vez y que ya en una sesión resolviste todos tus problemas, porque es imposible que en una hora que hablemos por primera vez, hasta ahora te estoy conociendo, espérame un momentito, ya salgas con tu vida resuelta, ¿no? Total. Y muchas veces la gente es muy impaciente y lo que pasa en terapia es que no es como ir al médico, ¿no? Doctor, me duele el brazo y el médico te da una receta médica por un acetaminofén, Dios que le vaya muy bien. Sino Ujú. que en la terapia tenemos que sentarnos y hablar y desenredar y de verdad como que pensar las cosas bien y ver todos los puntos de vista y conocernos mientras tanto y que haya espacio para esa validación y esa confrontación y tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, permanecer, un espacio en el que es posible permanecer porque tienes claro
en qué consiste el proceso, en qué momento del proceso vas y hacia dónde quieres llegar, qué expectativas son realistas y cuáles no, vital, vital también para un proceso. Súper. Sí, pero yo recuerdo y el enfoque o el enfoque que más me encantó del cómo trabaja Meli es que busca hacer como un tipo de coaching al final, ¿no? No al final, sino como en su proceso. Es como que sí, sí, sí soy tu terapeuta, pero al mismo tiempo tú te vas con tu cabeza ordenada. Y recuerdo mucho que estando de tu mano atravesé el proceso de cambiar toda una profesión y todo un recorrido que tenía de años de la ingeniería industrial y que el ego profesional y todo esto a movilizarme, que siento que son esas decisiones que literalmente se sienten como uno saltar al vacío, que son demasiadísimas fuertes, que a veces cuando uno no la toma, si uno no la toma la vida, pero o sea, es una decisión que sí o sí va a ser fuerte, por donde se vea y por el camino que se vea. Y cuando uno hace como ese match con el especialista que ya lo conoce a uno, que ha venido caminando como ese trayecto con uno, pues yo siento que tal vez hasta para ustedes es más fácil saber qué herramientas sí sirven con qué personas y qué herramientas no, ¿cierto? Mm, Totalmente, definitivamente, digamos que desde lo más humano, en una interacción humana, pues uno entiende a la otra persona y uno tiene como una idea de qué tipo de cosas se asimilan más a su personalidad y qué tipo de cosas no. Pero desde un lado mucho más clínico y mucho más técnico existe algo que se llama la formulación clínica, ¿no? Que es que uno como psicólogo conceptualiza a un paciente y uno ve qué tipos de factores contribuyen a que sus problemas se mantengan, ¿no? Y esto es algo que ya uno tiene clarísimo y tal vez no es algo que se hace explícito en terapia, pero uno como terapeuta tiene en su cabeza, uno sabe qué cosas específicas tiene que castigar de una forma muy sutil. Por supuesto, no es que yo en terapia te dé un golpe, pero hay cosas que tal vez no refuerzo o directamente digo como, no estoy tan segura, ¿cierto? También hay cosas que yo, mientras tú no te das cuenta, yo estoy por allá desarmando, y todo eso es porque yo ya tengo una conceptualización de las cosas que están pasando en tu vida y que tal vez es lo que está manteniendo, lo que está mal. Ujú. Entonces, claro, no es lo mismo para todos y uno sabe perfectamente bien este paciente que necesita y definitivamente que no necesita. No se pone a inventar cosas. Sí. Súper. Y ahí yo te pregunto, por ejemplo, en ese mismo ejemplo que pones, ¿qué puedes tú de pronto con las personas que tú has trabajado detectar cuando hay personas? Porque yo creo que hay como dos mundos, dos tipos de personas. Y son unas personas que cuando tienen la ayuda logran los cambios, se sostienen, como que se ven avanzando y se ve que hay un cambio profundo. Y siento que hay otra versión, que es las personas que saben lo que les pasa, van a terapia y tal vez como que ven que pueden cambiarlo, pero realmente no cambian, no logran como pasar esa línea del cambio. Sí, primerísimo, el entender los patrones de uno mismo no es suficiente. Mm. Es decir, ir a terapia una vez a la semana por una hora no es nada. Una semana tiene como 70 y no sé cuántas horas. Una hora en verdad es algo minúsculo. Y si solamente tengo reflexiones que se quedan en una hora de la semana, pero no se empiezan a generalizar en el resto de mi vida, pues no va a haber un cambio significativo, ni va a haber un avance significativo. Siempre la idea es que eso que tenemos en terapia se empiece a generalizar en el día a día. Entonces, importantísimo por ese lado, pero también hablando como de todos estos temas de estrés, de ansiedad, del malestar, usualmente las personas que ven avances en terapia son las personas que están dispuestas a quedarse un ratito con ese malestar. La terapia no busca que tú nunca Wow. te vuelvas a sentir mal. Te vas a volver a sentir mal. Somos humanos. Lo más natural y esperable de la vida es el malestar y el sufrimiento. Las personas que tienen avances no son las personas que nunca sienten,
que ya dijeron, ya superé y las emociones, eso nunca me va a volver a tocar. O ya la ansiedad es algo que yo soy demasiado fuerte para sentir ansiedad. Eso no existe. Las personas que avanzan son las que pueden sentir, que pueden tolerar todo eso, pero tolerarlo y igual conectarse con lo que es valioso para ellas. O lo pueden sentir y, como hablábamos al principio, sacarle información a eso y que sea útil en vez de algo que me limita, ¿no? Mm, Tal vez como que el juego o el truco de todo es aprender a sentir, ¿no? Aprender a sufrir también, aprender a pasarla mal, quedarse ahí, permanecer, que no significa sentirme mal toda la vida, ¿no? Sino que significa poder ver ese sufrimiento, pero decir, ok, y entonces, y seguir adelante. Wow, wow. O sea, es decir, yo creo que estamos como en la generación ahora de más conciencia y más de stop a todo lo que pide atención y más como quédate en qué es lo que estás sintiendo. Obsérvalo y también cuestiónalo, que es un poco lo que dijiste, pero deja que se sienta, deja que llegue y deja que se vaya, ¿cierto? Y que, mira, estaba buscando, son 168 horas que tenemos en la semana, es decir, si uno va 1 hora a terapia, de 168, o sea, serían 167 horas que tenemos para estar metidos en nuestro mundo interno, en nuestra mente, en nuestra emoción, en todo nuestro rollo y nuestro mundo, ¿no? Después, claro, nunca va a ser suficiente realmente solo eso, a menos de que uno de verdad se tome el tiempo de que lo que construyó en esa hora de terapia lo ponga uno en acción las 167 horas de la semana que quedan, ¿verdad? Totalmente, totalmente así tal cual. Y sí, ¿no? Perfecto, es eso, es coger ese espacio que sea productivo ahí mismo, pero que no sea solo productivo ahí mismo. Tengo que igual irme con cambios a hacer en el día a día. Y es todo un proceso. Y es un proceso que no es tan chévere muchas veces. Ir a No, no, terapia color de rosa, no es salgo de terapia feliz porque mi psicóloga me hizo ver el mundo perfecto y ya se me quitó el problema, es ir y ver y quedarte con el malestar y tal vez salir con herramientas para seguir viendo ese malestar afuera de la terapia y permanecer en ese malestar hasta que lo pueda resolver. Como que hay es esta misma creencia de la que hablábamos. La emoción o el malestar funciona al contrario de lo que diría el sentido común. Entonces, el sentido común le dice a uno, no sientas, guárdate todo eso, reprímelo, no lo mires, distráete y que ese malestar pues se va a ir, ¿no? Si no lo estoy viendo, pues ni me enteré. El problema es que en realidad no funciona así. La emoción y el malestar funcionan en contra del sentido común. Entre más los ves, entre más los permites, los reconoces, los aceptas y los dejas sentir, más rápido se van, más rápido lo resolvemos. es como darle luz a esa parte oscura, ¿no? Es como que tenemos este mundo oscuro que es el dolor, el problema, el sufrir, mi ansiedad, todo lo que está, mi queja, bueno, mi mundo ahí, como esa parte que no quiero ver porque quiero mostrarle al mundo mi cara sonriente y mi vida perfecta y que todo fluye color de flores y mariposas. Pero hay una parte ahí oscura que cada vez está creciendo y entre menos uno la vea, más va a seguir creciendo, pero cuando uno llega y pum, le da luz, entonces empieza uno como a desboronar poco a poco como ese Mm, nudo. Siento que es algo muy de lo que me ha pasado contigo, que fue también cuando trabajamos el tema de la relación con mamá, que fue también un caos completo y el hecho como de que uno empieza de verdad tú dices, es que uno no sale en 1 hora. Yo no sé, pero yo sí salgo en 1 hora con mi cabeza muy ordenada. Yo siento que, bueno, y acá las personas que me han escuchado, que han visto cómo hablo como una lora, que agarro como 1000 ideas así, luego todas las trato de revolver y no sé cómo las expulso por mi boca todas al tiempo. Y cuando yo estoy en la terapia, siento que sale como en un orden
como si ya fuera un libro con sus páginas, al menos las del día, salen ordenadas y no está todo el montón de hojas y letras y palabras desordenadas ahí en mi cabeza. Entonces yo creo que igual, pues obviamente todo depende de cada persona, pero sí depende de en qué proceso y qué es lo que están viviendo, pero siento que el hecho de tocar la puerta para abrirse uno a entenderse a través de un experto, a través de años de estudio y de la experiencia de estar viendo muchos casos, sí ayuda mucho a que se ordene la mente, a que se ordene la emoción también, ¿no? A que uno entienda que está bien sentir, que está bien dejarlo pasar, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Y em, cuando uno va al psicólogo, uno tiene un problema, se siente como una nube negra de confusión, ¿no? Como que no está muy bien limitada, no hay un orden, no puedo ver claro qué es lo que está pasando. Ir al psicólogo es como ese ejercicio de coger esta nube y mostrársela a la otra persona y el terapeuta ve, ok, esto tiene sentido con esto está pasando por este motivo, esto está manteniendo este problema, lo podemos resolver así. Y como ver esa nube de una forma más organizada, mm, ese ejercicio solamente ya da una claridad mental impresionante y disminuye muchísimo el malestar. Entonces, muchas veces también ese es como el ejercicio que se hace en terapia y solamente entender qué está pasando y por qué ya es ganancia. Y Meli, y ya casi para cortar, ¿qué, por ejemplo, tú crees que le podrías decir a una persona que nos esté escuchando ahorita y que diga, bueno, estoy sintiéndome abrumada, siento que a veces nos pasa mucho, más que todo cuando, bueno, no sé, hoy en día todo el mundo, ¿no? Pero siento que mucho es cuando salimos del país, cuando estamos en otro lugar, cuando nos estamos enfrentando a retos, a desafíos. ¿Cómo hago para sobrellevar o qué actividad, qué ejercicio puedes decir que podamos tomar como una práctica tal vez diaria o como algo que hagamos para que ayude a no sobrecargarnos tanto, ¿no? A no dejarnos desbordar hasta llegar al punto que el iceberg tumbó al Titanic, sino que mientras vamos yendo a terapia puedo ir haciendo esto. Mm. Em, es un poco difícil esa respuesta porque creo que a todas las personas les sirven herramientas distintas. No hay como una herramienta universal, pero si yo tuviera que recomendar algo sería el escribir, el hacer journaling. Funciona muy bien porque tenemos dos estructuras diferentes en el cerebro. Uno es la amígdala, que está más o menos en todo el centro del cerebro, se encarga de todo lo que tiene que ver con la experiencia emocional, ¿no? Y hay otra estructura que es el córtex prefrontal, acá detrás del hueso de la frente, que es la estructura del cerebro que se encarga de la razón, del orden, de la lógica. Cuando uno escribe, lo que pasa es que coge toda esa información de la amígdala, esa información emocional que no tiene orden, y la atraviesa por el córtex prefrontal. Entonces le das lógica, le das estructura, porque el ejercicio de escribir implica esas dos estructuras del cerebro y implica que tienen que trabajar juntas. Entonces, es buenísimo porque lo que hace es precisamente que coge esa nube negra y te la ordena, ¿no? Tal vez requiere un poco de tiempo, no es que en la primera sentada de nuevo ya tengas la vida organizada, pero empiezas a entender muchas cosas y empiezas a darle un orden a tu mundo interno que tal vez cuando llegues al psicólogo o a un espacio de terapia no es que ya lo tengas todo resuelto, pero sí tienes las cosas mucho más organizadas. Súper, me encanta eso porque justo es como una de las actividades que yo pongo siempre y es escribir. Y a mí personalmente me costó porque yo ves que hablo, ¿no? Hablo como una lora todo el tiempo. Entonces, cuando es de sentarse a quedarme quieta, a escribir, se me hacía que era como perder tiempo. Pero realmente sí sucede eso, sí sucede que uno cuando escribe empiezan sus ideas a salir de una forma totalmente diferente y hasta que
yo creo que hasta es una buena conexión entre el dejar pasar la emoción, porque como uno está desbordado, estoy llena de ira, de ansiedad, de dolor, este sufrimiento que siento me está comiendo por dentro del pecho y me siento a escribir mientras uno va desarrollando la idea, siento que ahí va transitando la emoción, Sí, ¿cierto? sí, tal cual. Em, Perfecto, sí, no le agregaría nada a eso. Incluso, digamos que a veces el journaling puede ser difícil porque precisamente el journaling lo confronta a uno con lo que uno está sintiendo. Y si uno no está sintiendo algo agradable, pues no se siente tan chévere el ejercicio de sentarse con eso que uno, pues que no es tan agradable para uno, ¿no? Pero si toleramos el malestar y nos animamos tal vez a quedarnos con esa emoción o eso que nos atormenta un ratito para sacarlo en un papel, digamos que el costo-beneficio, pues 100% vale la pena. Y ahora yo te pregunto, porque obviamente estamos en la era del crecimiento personal, o bueno, esto viene de un tiempo atrás y hay personas que obviamente súper negadas a ese tema y todo eso le parece basura y está la otra persona que está obsesiva con el tema, digamos. Cuando hablamos como el tema de crecimiento personal, que es muy como de mover tu mente y forzarla a que igual si estás mal, entonces tú tienes que estar bien y entonces escribe, estoy perfecta, me siento bien, me siento amada, no sé, me siento ya en un estado que tal vez yo ni siquiera estoy creyendo que eso es real porque realmente internamente estoy pasando por algo. Siento que a veces cuando uno está haciendo ese ejercicio de esa forma con el tema del crecimiento personal, podría uno estar chocando con el tema de transitar realmente la emoción que está ahí detrás. Totalmente, puede pasar 100%. Y creo que puede incluso estar chocando con la naturaleza de ser humano, ¿no? Como ser humano, uno es imperfecto, uno nunca va a ser completamente su mejor potencial. Siempre va a haber otra dirección a la que ir, siempre va a haber un nuevo problema que resolver, siempre va a haber una nueva fuente de sufrimiento, ¿no? Y el estar constantemente en esta búsqueda de tal vez el mejorarme y el ser cada vez mejor, pues sí es valiosa, por supuesto que tiene un valor importante y queremos siempre estar como persiguiendo el mejorarnos a nosotros mismos y nuestras vidas, ¿no? Pero también llega un punto en el que es importante reconocer como hey, la imperfección y que las cosas estén mal y el tal vez no pasarla tan bien y el no ser completamente efectivos en todas las situaciones siempre, también es humano. Y de eso se trata también la vida, ¿no? Como, hey, ¿qué pasa si nos damos también un poquitito de margen para ser imperfectos y para no Ujú. ser la mejor persona y la mejor versión de nosotros y solamente ser? Me encanta. Amé, amé, amé totalmente ese comentario. Creo que muchas veces que no necesitamos como estar o seguir pensando que tenemos que encontrar esa perfección o eso, sino simplemente aprender a sentirnos seguras, seguros, viviendo esta vida, viviendo el ahora con lo que tenemos y con las herramientas que vayamos adquiriendo a medida que vamos llenándonos de personas, acompañándonos de profesionales, como bien dijiste, si me duele algo, voy al médico, me van a dar una pastilla. Tal vez eso es más inmediato, pero también si toco la puerta y hago terapia, me lleno de otras herramientas, pues también voy a ir como desbloqueando niveles, siento yo que va haciendo, como que uno va desbloqueando niveles y así también uno se va entendiendo y va teniendo, siento que lo que dices tiene mucho que ver con la empatía, con saber que no soy perfecta, que no soy perfecto, que voy a fallar y que simplemente me miro desde ese ojo de empatía a mí mismo y a la vida que he tenido y la historia que vengo cargando y que sí busco ser mejor, por eso busco una ayuda, por eso busco un profesional, pero al mismo tiempo sé que nunca voy a ser perfecto, que Mm, simplemente estoy acá aprendiendo y disfrutándome lo que tengo ahora que es mi presente. totalmente. Autocompasión, mucha autocompasión, por favor, eso es una clave para vivir bien. Y tal cual lo dices, retomando este ejemplo como de subir de nivel, a veces se vale quedarse en uno, no tener que subir más ni obligarte a tener que subir otro escalón. Tal vez uno llega a un nivel en el que uno dice, acá me siento bien, acá me gusta,
¿Es todo perfecto? No, pero qué buena vida estoy viviendo, con todas sus imperfecciones, con todos los problemas, con las cosas que me aquejan, pero qué rico. Y se vale quedarse ahí también. Ella es Melissa Home, la pueden encontrar en Celia, ella hace parte del grupo de Celia. Si quieres dejamos los datos aquí en la descripción. Vamos a ver si más adelante podemos volverla a tener. Me encantó tenerte aquí en la oveja negra, seguir desafiando nuevamente más criterios. No sé si quieras darles un mensaje final a las personas que nos están escuchando. No, Sofía, muchas gracias por invitarme. La verdad, me encantó la conversación. Eh, Creo como que si dijera algo como de cierre, sería que sanar no significa ser perfecto, ni sanar no significa nunca volver a caer, sino que tal vez significa solamente cómo seguir adelante de la mejor forma, tolerar las cosas de la mejor forma y ser humano, que estar contento con tu humanidad. Me encanta, mi Meli. Gracias de nuevo por habernos acompañado. Te mando un beso muy grande y espero que estés muy, muy bien. Gracias de verdad. Gracias a ti, Sofía.